Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal, mucho gusto. Mi nombre es Caterine González, para quienes no me conocen, y el día de hoy vamos a trazar la segunda opción del trazo básico de blusa. Para este trazo vamos a necesitar las siguientes medidas. Antes de iniciar con la toma de medidas, vamos a ubicar una cinta o un cordón en la parte más delgada de nuestra cintura. Y las medidas que vamos a necesitar son el contorno de busto, contorno de cintura, contorno de cadera, y vamos a medir esta distancia, la cual es la altura de cadera. Y esta viene siendo la altura de cadera. También vamos a medir la media cadera, la cual se mide en la mitad de la altura de cadera. Mi altura de cadera mide 28 centímetros, entonces la mitad sería en 14 centímetros. Y voy a medir ese contorno. Este contorno se llama contorno de media cadera. También vamos a medir el centro frente. El centro frente es desde este punto donde finaliza nuestro cuello, en la base del cuello hasta la cintura. Ese es el centro frente. También voy a medir el talle delantero, ubicando nuestra cinta métrica de esta manera por la parte más alta del busto y hasta nuestra cintura, ubicando aquí la mano de manera que no nos quede como un espacio, y de esta manera medimos el talle delantero. También vamos a medir la altura de busto o altura de pinza. Sin mover la cinta métrica de este punto, vamos a ubicarnos en la parte más alta de nuestro busto. Y de esta manera se mide la altura de busto o altura de pinza. Ahora, sin mover la cinta métrica de aquí, vamos a medir el talle espalda, el cual se mide desde este mismo punto, ubicando nuestra cinta métrica aquí sin dejar ningún tipo de espacio. Y nos vamos a ubicar hasta donde tenemos el elástico, sin encorvarnos ni erguirnos, solamente nos ubicamos en una postura natural, y de esta manera se ha tomado la medida del talle espalda. Separación de busto. La separación de busto se mide en la parte más sobresaliente del busto. La separación de busto es la misma separación de pinza. Medimos también ancho pecho, que va de pliegue a pliegue, sin encorvarnos ni sacar pecho, solamente ubicarnos en una posición natural. Este viene siendo el ancho pecho. Y para medir el ancho espalda vamos a medir de huesito a huesito. De esta manera se mide el ancho espalda. También vamos a medir el centro atrás, desde el huesito que se siente en esta parte del cuello hasta la cintura. En una postura natural, sin agacharnos ni erguirnos, ubicamos desde este huesito hasta la cintura, y esta medida se llama centro atrás. También vamos a medir el contorno del cuello, bien por la base del cuello, un poquito como en caída, es decir, no vamos a medir aquí arriba, sino en la base del cuello. Vamos a medir también el ancho de hombro, desde la base del cuello-hombro, desde este punto, hasta el punto acromion o el huesito que se siente acá en la parte del hombro. Y esas son las medidas que vamos a ocupar para este trazo. Las reglas que voy a ocupar en este trazo son la escuadra, regla sastre o curva de cadera, y el sisómetro, el cual sirve tanto para formar la sisa como para formar el escote. Lo primero que vamos a hacer es un ángulo recto. Y vamos a medir desde este ángulo hacia abajo el talle delantero.
desde donde medimos el talle vamos a marcar hacia abajo la medida de altura de cadera. Y vamos a escuadrar esas dos medidas. Entonces, desde este punto hacia acá, talle delantero y escuadra a la derecha. Y desde este ángulo hacia abajo, altura de cadera y escuadra a la derecha. Ahora vamos a medir la mitad de la altura de cadera para la media cadera. Como mi altura de cadera son 28, entonces la mitad son 14 centímetros. Y escuadro a la derecha. Entonces, desde este ángulo a la derecha va a medir 1/4 del contorno de cadera más 1 centímetro para pinza. Desde este punto a la derecha va a medir 1/4 del contorno de media cadera más 1 centímetro. Y desde este ángulo a la derecha va a medir 1/4 del contorno de cintura más 3 centímetros para pinza. Y vamos a unir estos tres puntos con una curva suave. Aquí ya tenemos formada la parte de la cadera, desde la cintura hasta la cadera. Para la profundidad de sisa vamos a dividir el talle delantero, lo vamos a dividir en dos partes. En mi caso, mi talle mide 43 centímetros. Entonces la mitad sería 21 centímetros y medio. Y vamos a escuadrar esta medida de izquierda a derecha con 1/4 del contorno de busto. De acá a acá viene siendo la profundidad de la sisa. Ahora vamos a unir estos dos puntos con línea recta, formando nuestro costado. Para formar el escote vamos a marcar desde la línea de cintura hacia arriba la medida del centro frente. Y vamos a marcar desde este ángulo a la derecha con 1/5 del contorno de cuello. Es decir, que va a dividir el contorno de cuello en 5 partes. Aquí nos está indicando desde dónde vamos a hacer nuestro escote. Aquí ya tendríamos formado la parte del escote delantero. Desde este punto vamos a bajar 4 centímetros. Esos 4 centímetros son para la caída de hombro. Donde dé esa medida vamos a escuadrar de lado a lado, marcando una pequeña línea para ubicar el ancho de hombro desde el ángulo del cuello. Cayendo sobre esta línea vamos a marcar la medida de largo de hombro. Aquí ya tendríamos la caída de hombro y el largo de hombro. Ahora vamos a dividir esta línea en dos partes, desde el vértice de cuello centro frente hasta la línea de sisa. En la mitad de esta línea escuadramos a la derecha y esta línea debe medir la mitad
de ancho pecho. Eso quiere decir que la medida de ancho pecho la vamos a dividir en dos partes y ese resultado lo vamos a marcar desde este punto a la derecha. Aquí me está indicando cómo va a ir nuestra sisa o nuestra curva de sisa y es uniendo este punto con este y con este. Ahora vamos a marcar la pinza de entalle, que es la pinza vertical, y desde este ángulo a la derecha la mitad de separación de busto. Lo primero que hago es medir desde la línea de cintura, desde el centro frente a la derecha la mitad de separación de busto. Y voy a marcar una línea hacia arriba. Y lo que voy a hacer es marcar desde este ángulo en dirección a esta línea la medida de altura de busto. La altura de busto me está indicando la altura de la pinza. Entonces, desde este ángulo en dirección a esta línea vamos a marcar esa medida. Mi medida viene quedando en este punto. Como en la parte de la cintura aumentamos 3 centímetros para pinza, entonces vamos a marcar 1,5 centímetros a la derecha y 1,5 centímetros a la izquierda para formar la pinza. Y unimos estos dos puntos con línea recta. Como en la parte inferior aumentamos 1 centímetro para pinza, quiere decir que esta pinza se prolonga hasta la parte de abajo. Entonces esta línea la marcamos hacia abajo o simplemente marcamos desde este punto a la derecha la mitad de separación de busto. Y unimos con línea recta hacia abajo. Y vamos a marcar medio centímetro a la derecha y medio centímetro a la izquierda. Y unimos en línea recta hasta aquí. Continuamos con la pinza de diferencia de talle, que es la pinza de costado. Para esta pinza vamos a marcar escuadrando esta línea de la pinza vertical hacia el costado. Y a partir de este punto vamos a marcar hacia abajo la diferencia de talle. Es decir, vamos a restarle al talle delantero la medida del talle posterior. En mi caso, mi talle delantero mide 43 centímetros y mi talle posterior mide 40 centímetros. La diferencia es de 3 centímetros. Esos 3 centímetros los voy a marcar en este costado, desde este punto hacia abajo. Y formamos nuestra pinza uniendo con línea recta a este punto. Y de esta manera quedaría ya terminada la parte del trazo delantero con la pinza de entalle vertical, con la pinza de diferencia de talle. Este trazo no tiene ni holgura, ni desahogos, ni aumentos de costura. Vamos a continuar formando el trazo de la espalda. Para formar el trazo de la espalda iniciamos realizando un ángulo recto. Vamos a marcar desde este ángulo hacia abajo la medida de talle espalda.
y desde este punto hacia abajo la medida de altura de cadera. Y vamos a marcar la mitad de la altura de cadera para la media cadera. A este lado voy a hacer lo mismo, talla espalda, altura de cadera y media cadera. Y vamos a escuadrar estos 3 puntos a la derecha. La línea inferior de izquierda a derecha va a medir 1/4 del contorno de cadera más 1 centímetro para pinza. Esta línea es la media cadera, debe medir 1/4 del contorno de media cadera más 1 centímetro. Y esta línea de izquierda a derecha debe medir 1/4 del contorno de cintura más 3 centímetros para pinza. Y vamos a unir estos 3 puntos con curva suave. De esta manera tendríamos formada la parte de la cadera. Continuamos con la parte del escote de espalda. Para el escote de espalda se debe marcar el centro atrás desde la línea de cintura hacia arriba. Y desde este ángulo a la derecha vamos a marcar 1/5 del contorno del cuello. Entonces marcamos desde este ángulo hacia arriba el centro atrás y desde este ángulo a la derecha 1/5 del contorno del cuello y formamos nuestro escote de espalda. Para formar la línea de hombro vamos a marcar de esta línea hacia abajo 4 centímetros estándar y escuadramos esta línea. Sobre esta línea va a caer la línea de hombro, es decir que vamos a medir desde este ángulo cayendo sobre esta línea la medida del ancho de hombro. En mi caso el ancho de hombro mide 12 centímetros, esos 12 centímetros viene a dar aquí y uno estos 2 puntos con línea recta formando la caída de hombro. Para la profundidad de la sisa vamos a marcar la mitad del talle delantero menos la diferencia de talle. Es decir que marcamos la mitad de la medida de talle delantero de abajo hacia arriba. Por ejemplo, mi talle delantero mide 43 centímetros. La mitad de esa medida son 21 centímetros y medio. Desde este punto hacia arriba voy a marcar 21 centímetros y medio menos la diferencia de talle. Es decir, menos la medida de la pinza. Entonces digo que la mitad del talle delantero en mi caso da 21 centímetros y medio y a esos 21 y medio le voy a restar esta medida de diferencia de talle que son 3 centímetros. A 21 centímetros y medio le resto mis 3 centímetros de diferencia de talle y el resultado son 18 centímetros y medio. Esa medida es la que voy a marcar desde este punto hacia arriba. Y escuadro a la derecha. Esta línea desde este ángulo a la derecha debe medir 1/4 del contorno de busto. Es decir, vamos a dividir el contorno de busto en 4 partes y ese resultado es el que vamos a marcar desde este punto a la derecha. Ahora voy a marcar la mitad de esta línea, desde este punto a este punto en la mitad
y escuadro a la derecha con la mitad de ancho espalda. Aquí me está indicando que para formar mi sisa voy a unir este punto, con este, formando la curva de sisa. Este punto lo debo escuadrar hacia abajo y voy a formar la curva de sisa uniendo estos tres puntos. Aquí es unir con línea recta para formar el costado. Ahora, para formar la pinza de espalda, vamos a marcar desde la línea de cintura a la derecha con la mitad de separación de pinza. Y también en la parte inferior vamos a marcar la mitad de separación de pinza. Y unimos con línea recta. Unos 4 centímetros antes de llegar a la línea del contorno de busto. En la línea de cintura marcamos hacia un lado 1,5 centímetros y hacia el otro lado 1,5 centímetros. En la parte inferior vamos a aumentar medio centímetro a cada lado. Y unimos estos puntos con línea recta. De esta forma quedaría ya terminado la parte posterior de nuestro trazo básico de blusa. Como este trazo no tiene traslado de hombro, debemos hacerlo de una vez, bajando aquí 2 centímetros y aumentándolos en la parte del hombro de la espalda. Voy a eliminar ya esto y al posterior ya le quedarían esos 2 centímetros adicionales para el traslado de hombro. De esta manera quedaría ya el trazo terminado tanto de la parte delantera y la parte posterior. Bueno, aquí en el costado voy a aumentar 2 centímetros, el cual es uno para costura y uno para holgura. En la parte del hombro también debo aumentar 1 centímetro para costura. En el cuello no le voy a aumentar absolutamente nada, lo voy a dejar tal cual como quede. En la parte de la sisa, si por ejemplo le fuese a colocar una manga, si es para hacer una prenda y estamos ya modificando el básico, en la sisa se debe aumentar lo de costura. Voy a aumentarle 1 centímetro en todo el contorno de la sisa, por ejemplo así, 1 centímetro, y une acá a los 2 centímetros que está aumentando el costado para la holgura. Pero yo no le voy a aumentar esto porque quiero que veamos esta prenda cómo queda sin ningún tipo de aumentos. Entonces solamente voy a aumentarle por el costado y por el hombro para cerrar en costados y para cerrar por los hombros. Aquí también 1 centímetro de costura. En la parte inferior voy a subir la prenda. ¿Por qué? Porque mi prenda no la quiero tan abajo. Porque si no, esta prenda vendría a quedarme por acá.
y no quiero que me quede tan alta, pero al quitarle esta parte no me va a modificar absolutamente nada de la parte superior. Voy a subir la mitad de esta medida, escuadro, tanto en el delantero como en el posterior. Aclaro que este trazo no se le debe hacer ningún tipo de modificación. ¿Por qué? Porque por eso se le llama un trazo básico. Al trazo básico ni se le hacen aumentos de costura, ni se le hacen desahogos, ni se le hacen holguras, porque resulta que el básico lo podemos usar para una prenda grande, amplia o para una prenda pequeña, pero necesitamos que nuestra prenda esté básica, que no tenga ningún tipo de ajuste, y poder empezar a trabajar desde este básico. ¿Qué quiere decir? Que si por ejemplo yo voy a hacer una blusa ajustada, entonces le podría aumentar acá 1 centímetro únicamente, 1 centímetro acá al costado. Si quiero por ejemplo manga sisa, o sea que no tiene ningún tipo de manga, empiezo a entrar acá, a bajarle a los escotes. Pero si por ejemplo quiero una prenda amplia, entonces yo soy consciente de que mi trazo no tiene ningún tipo de aumento y que lo voy a empezar a aumentar. ¿Qué tanto quiero de holgura? ¿Qué tanto quiero de desahogo? ¿Qué tanto quiero de escote? Siendo consciente de que mi trazo no tiene ningún tipo de modificación y está hecho exactamente con mi medida. Por eso se deja así, sin ningún ajuste. El único ajuste es el aumento de los 2 centímetros para el hombro de espalda y la reducción de esos 2 centímetros para el hombro delantero, ya que esa modificación se hace para que nuestra prenda no empiece como a alar hacia atrás. De resto no se le hace absolutamente nada, se deja tal cual como ha quedado el trazo en color negro. El color rojo es lo que yo ya empiezo a modificar. Entonces voy a empezar a eliminar lo que ya no voy a ocupar en mi trazo. Aquí en la parte del costado voy a subir 2 centímetros aproximadamente. Puede subir entre 2 a 3 centímetros. Voy a subir 3. Y voy a unir antes de llegar a la pinza con curva. Lo mismo voy a hacer en el costado de la espalda. Subo también 3 centímetros y con curva antes de llegar a la pinza. Y eso quiere decir que este pedacito se elimina. Al subir esto evito que mi blusa o mi camisa se me empiece como a subir en los costados y hasta en la parte de la espalda, como que se empieza a subir de nuestro pantalón. Esto también ayuda a evitar ese defecto. No es un defecto como tal de la prenda, sino que si la prenda va ajustada, al momento de ir caminando, la prenda o la blusa se va a ir subiendo. Entonces esto nos ayuda a evitar eso. Lo siguiente que voy a hacer es aumentar una extensión de botones para poderme cerrar la prenda, porque si yo me pongo por ejemplo la blusa así como tengo este blazer y no me la cierro, pues no vamos a poder ver los resultados finales. Entonces voy a aumentar una extensión de botones de 2 centímetros y medio. Marco la mitad de esos 2 centímetros y medio hacia adentro y la otra mitad hacia afuera. De aquí a acá hay 2 centímetros y medio. Entonces de aquí para acá 1,25 y de aquí para acá 1,25. A partir de este voy a aumentar 2 centímetros y medio otra vez y después voy a aumentar 1 centímetro para costura. Lo mismo voy a hacer acá abajo, 1 centímetro con 25, 1 centímetro con 25 al otro lado, 2,5 y 1. Si fuera una extensión de botones solamente de 2 centímetros, marcaría 1 centímetro a la derecha y 1 centímetro a la izquierda. Y a partir de acá marco los 2 centímetros del falso más el centímetro de costura. Y voy a unir esto con línea recta. Aquí debo entretelar esta pieza. En caso de hacer, por ejemplo, una blusa con extensión de botones, se entretela para que tenga un poquito más de forma en la ubicación de los ojales y de los botones. Esta parte terminaría algo así.
un poquito como en punta. Y aquí con línea recta. Y listo. Este sería el segundo método de trazo de blusa básica. Este ha sido el trazo del día de hoy, el segundo método. Vamos a ver cómo queda puesto y este ha sido el video del día de hoy. Invitación especial a que te suscribas al canal. Déjame por favor el comentario qué te pareció y nos vemos en el próximo tutorial. ¡Chao!